Jaime Balmes, el futuro incierto de un filósofo decimonónico, antiliberal y católico. Menéndez Pelayo reduce la filosofía española del siglo XIX a dos nombres: Juan Donoso Cortés y Jaime Balmes. Podríamos estar de acuerdo con él si nos limitáramos a hablar de filosofía conservadora, antiliberal y tradicionalista. El erudito cántabro pensaba que la filosofía fundamental de Balmes era la única obra importante y original de metafísica aparecida en la España decimonónica. Añadía en una conferencia escrita al final de su vida, con ocasión del Congreso Internacional de Apologética, dos palabras sobre el centenario de Balmes: que el sacerdote de Vic no solo era capaz de llegar a los más sabios, sino también a todo el pueblo. Buena prueba de ello es el libro que hoy presentamos, El Criterio, escrito en 1845. Obra de gran claridad y fácil lectura, pero que debería leerse si acaso deseamos comprender su auténtico alcance, junto a la citada filosofía fundamental y filosofía elemental. Con estos libros, Balmes se enfrenta a ese relativismo o escepticismo que los tradicionalistas contrarios a las revoluciones modernas identifican con el liberalismo, que por carecer de principios fuertes, de ideas fijas, favorece el triunfo del idealismo socialista. Esto es, favorece la extensión de esta otra escuela que, como diría Donoso Cortés, es tan dogmática como el catolicismo. Pienso que la fortuna contemporánea de las obras de Balmes está unida a la fortuna del antiliberalismo conservador, que en dirección contraria al subjetivismo y formalismo modernos, reivindica un derecho natural material o sustantivo. Cuando hablamos de antiliberalismo conservador, nos referimos en el fondo a una heterogénea corriente filosófica, dentro de la cual entrarían desde Jaime Balmes hasta Leo Strauss. Esta corriente critica la filosofía moderna porque desemboca en el subjetivismo del iusnaturalismo protestante y, lo que es aún peor para ellos, en el relativismo de los liberales, de quienes ya no conciben la existencia de un orden eterno que el hombre ha recibido de fuera, sea la naturaleza de los filósofos o el Dios de los creyentes. El Criterio, como explica Balmes en su resumen final, es un libro que reflexiona sobre los medios para conocer la verdad en las cosas, en la realidad. Se trata ciertamente de un realismo premoderno porque hace compatible la irreductible pluralidad con la unidad y porque, en contra del melancólico reconocimiento weberiano de la escisión de esferas, aspira a comprender al hombre entero y a relacionar todas sus facultades. El lenguaje medieval del organicismo y de la armonía de elementos heterogéneos que subsiste a lo largo de la modernidad en el seno del pensamiento más conservador y contrarrevolucionario, lo reencontramos a lo largo de toda la obra de Balmes. Así sucede en aquellos fragmentos del Criterio donde escribe que el universo está sujeto a una ley de armonía y que el hombre es un microcosmos necesitado de atinada combinación porque sus facultades son muchas y muy diversas. O cuando emplea la secular metáfora de la música y sentencia que, si el hombre deja sin acción alguna de sus facultades, se convierte en un instrumento al que le faltan cuerdas. No es este el lugar para resumir la filosofía de Balmes, pero quizá convenga recordar que, frente a la duda cartesiana, el filósofo católico parte de la evidente existencia de la verdad, y que seguidamente aprecia tres medios relacionados con órdenes diferentes paralelos para percibir las verdades: la conciencia, la evidencia y el sentido común. La diferencia entre los dos primeros medios puede comprenderse si advertimos que la afirmación «yo pienso» es un hecho particular, contingente y derivado de un conocimiento adquirido mediante la conciencia, mientras que la afirmación «lo que se piensa existe» o el aristotélico principio de no contradicción se refiere a hechos necesarios y conocidos por evidencia. El tercer medio, el sentido común, consistiría, nos aclara el autor de la filosofía fundamental, en la inclinación natural de nuestro espíritu a dar su asenso a ciertas verdades no atestiguadas por la conciencia ni demostradas por la razón, pero necesarias para la vida sensitiva, intelectual o moral. Aparte de reflexionar sobre estos medios, el filósofo se preocupa por los obstáculos para conocer la verdad, y las pasiones son, sin duda, los principales. Así, la soberbia, el orgullo, la pasión de la inacción, la pereza, son denunciados como graves escollos que ofuscan nuestro entendimiento. Balmes, sin embargo, no niega el valor del sentimiento de las emociones del corazón cuando son dirigidas por la facultad racional. Se trataría una vez más de armonizar la frialdad de la razón con el calor y la fuerza que dan las pasiones. Muy lejos de esta manera de entender la verdad, cuyos medios y obstáculos Balmes expone en los libros escritos entre 1845 y 1847, se halla la filosofía moderna y liberal que, en primer lugar, conduce a la indiferencia en materia religiosa,
Como no podía ser de otro modo en un tradicionalista católico, el Criterio, en su capítulo 21, nos advierte que para el buen pensador, la religión es el asunto de más elevada importancia. En uno de sus libros anteriores, que es una de las obras capitales del pensamiento contrarrevolucionario, el protestantismo comparado con el catolicismo, el filósofo catalán vinculaba el mal moderno de la incredulidad, del pirronismo de la indiferencia o del escepticismo con el individualista libre examen introducido por la Reforma en el ámbito religioso, principio que al extenderse a otras esferas de pensamiento demuestra que la revolución protestante es la responsable de plantar la semilla de la libertad moderna, o al menos esa es la opinión del gran enemigo de Balmes, François Guizot, uno de aquellos liberales doctrinarios que reivindicará Ortega y Gasset. Nuestro autor decimonónico sostiene en esta materia que cuando la verdad depende del examen de cada uno y se desprestigia el principio católico por excelencia, el de la autoridad ajena, empezando por la más alta, la de Dios y sus representantes en la tierra, resulta inevitable la penosa cadena de la incredulidad. Primero el escepticismo, después el deísmo y finalmente el ateísmo. En una dirección opuesta a la modernidad, a las tragedias, aporías, contradicciones o tensiones características de esta época, Jaime Balmes propone el retorno a un sistema filosófico complejo, medievalizante y en cuya cúspide se encuentra siempre la religión. ¿Significa esto que nos encontramos ante un libro inactual, extemporáneo? Quizá no tanto, pues en tiempos de globalización, de crisis de la lógica conceptual moderna, no debiera extrañarnos la resurrección desde la derecha y la izquierda de categorías filosóficas y políticas que fueron enterradas por el liberalismo y demás corrientes modernas. Recordemos a este respecto que incluso Tony Negri y Michael Hart, en su Imperio, cuando pretenden explicar la complejidad del sistema de dominación contemporáneo, se sirven inicialmente del concepto de constitución mixta, aunque después la conviertan en híbrida, esto es, de un concepto que había sido desplazado por la liberal división de poderes. Pero si hablamos del sistema filosófico balmesiano, el autor de este prólogo no puede ser más claro que el propio Balmes, y como si fuera un borgiano Pierre Menard, quizá debiera limitarse a repetir las palabras del clérigo catalán. Al menos finalizaremos con las últimas líneas del Criterio. El entendimiento sometido a la verdad, la voluntad sometida a la moral, las pasiones sometidas al entendimiento y a la voluntad, y todo ilustrado, dirigido, elevado por la religión. He aquí el hombre completo, el hombre por excelencia. En él la razón da luz, la imaginación pinta, el corazón vivifica, la religión diviniza.